Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Porfa, me confirman si ven pantalla y me escuchan. Buenas, profe, sí se Sí, profe. ¿Qué más, profe? Buenas tardes. Sí se mira. Gracias, chicos, muy amables. Bueno, chicos, entonces vamos a proceder a continuar con la clase, con la temática de la clase del jueves, pero antes les comento que para la segunda entrega del trabajo semestral no voy a no voy a permitir que me entreguen video, sino que me van a realizar sus presentaciones de manera sincrónica, porque eso se convierte en un desorden y avisan a última hora que van a hacer clase sincrónica en vez de entregar video o que van a hacer exposición sincrónica en vez de entregar video y se corren tiempos y demás. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de manera sincrónica con todos los grupos. Me van a entregar, en vez de video, me van a hacer exposición sincrónica. Y además, les menciono que así ustedes trabajen en toda la realización del documento y hagan experimentación y todo eso, si no exponen, la nota del trabajo se les calificará sobre 4. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque varias personas entonces tomaron la decisión de no ingresar a exponer, ¿cierto? Dejar a los compañeros que expusieran la parte de ellos y dejar, digamos, la exposición mochita. Obviamente que cada persona debe saber todo lo que se realizó en el trabajo, pero pues eso de no ingresar a última hora, no exponer, pues no está bien hecho. Y además de que ustedes deben empezar a trabajar, empezar a dejar ese miedo de hablar en público, porque cuando ustedes, cuando tengan que realizar el trabajo de grado, tanto de la tecnología como de la ingeniería, tienen que presentarle su trabajo de grado si hacen tesis o si hacen línea investigativa o si hacen hasta pasantía, tendrán que entregar un informe y una presentación a un público, además de que ustedes van a estar muy asociados con la sociedad desde el saneamiento ambiental o desde la ingeniería ambiental y tienen que aprender a dejar esa pena, dejar ese miedo de hablar con las personas, ¿cierto? Porque tienen que, en algún momento, tendrán que enfrentarse a esto. ¿Y por qué no hacerlo desde ya? Que pueden cometer errores y pueden, eh, digamos, pueden presentar ciertos errores que se les pueden ser corregidos. Listo, chicos, entonces ya les aclaro esta situación porque pues sucede que entonces ustedes no avisan, no cuentan, uno ya asume que van a entregar videos y como no dicen nada, entonces uno pues se le desacomodan las cosas que tiene organizadas, ¿sí? Entonces, eso les cuento. Listo, chicos, ¿les queda claro? Bueno, nadie dice nada, nadie opina nada. Supongo que el que calla otorga, ¿no? Entonces ya están advertidos, ya saben. Me disculpan que estoy hablando un poquito así como agitada, pero es que tengo muchísimo frío y no sé cómo quitarme el frío de encima. Bueno, chicos, continuando con lo que hablamos la clase pasada, yo les estaba hablando de un umbral. ¿Qué entendieron ustedes como umbral o qué es el umbral? Chicos, ¿nadie? ¿Qué entendieron de la última clase? ¿Qué es el umbral? O si no entendieron, o si lo entendieron mal. ¿Qué es? ¿Nadie? Buenas tardes, profe. Es como la entrada sí, es la entrada, digamos, de un sitio, como cuando se dice el umbral de la puerta, es una entrada. Sí, De esa manera. sí, muy bien. ¿Alguien que quiera complementar lo que dice Jessica? ¿Nadie?
Bueno, les decía yo, ay, me disculpan un momentico, que es que la gata preciso se le dio por molestar. Listo, chicos. Sí, más o menos es lo que dice Jessica. Un umbral es como el inicio de algo, ¿sí? Es como la entrada de algo, ¿sí? Les decía que la clase pasada, que un umbral en ecología de la restauración es la magnitud de un proceso de tipo sistémico en el que se produce un cambio rápido o repentino, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un ecosistema, digámoslo así, entre comillas, que vemos estable, no que esté estable, sino que lo vemos estable, ¿sí? Y en este caso sucede un cambio repentino, lo que les decía, una mortandad de especies de un momento a otro, ¿sí? En ese momento se atravesó como o se pasó ese umbral de resistencia de ese ecosistema, ¿sí? Las condiciones, no sé, climáticas, de químicas, lo que sea, ¿sí? Cambiaron y por lo tanto se pasó este umbral, digámoslo así, de resistencia de ese ecosistema. Como lo decía Jessica, un umbral, así comúnmente, coloquialmente o en arquitectura, digámoslo así, se conoce como la entrada o principio de cualquier evento u objeto, ¿sí? Entonces, en ese caso, el umbral en ecología de la restauración vendría a ser ese inicio de ese daño grave, casi que irreparable, de esos ecosistemas, ¿sí? Les decía yo que ustedes cómo deben hacer para entender ese umbral, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues es cuando hay una gran mortandad de especies, ya sea en ecosistemas terrestres o en ecosistemas acuáticos, pero pues esto mayormente se ve en ecosistemas acuáticos. Cada rato ustedes han visto en los diferentes ecosistemas que o en noticias más bien, que hay que mortandad de peces en el río Magdalena, mortandad de peces en la ciénaga no sé qué cita, generalmente casi siempre se ve esto en ciénagas y en ríos y algunas veces en el mar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llega a suceder. Se entiende que se pasó este umbral de resistencia de ese ecosistema y ya las especies no pueden soportar los daños ecosistémicos que están que están sufriendo por el daño de este ecosistema, por la degradación de este ecosistema. En ese caso se le conoce como respuesta tipo umbral, ¿cierto? Donde ya, como les digo, se pasó ese grado de resistencia de los ecosistemas acuáticos, o como lo digo acá, de lagos, ¿cierto? Cuando ocurren esas muertes masivas de peces, en el caso de los ecosistemas acuáticos. Acá, como lo indica la diapositiva, por lo general estas muertes son causadas, ¿cierto?, por especies exóticas que van aumentando su población durante varios años, sin que ocurran problemas aparentes dentro del ecosistema acuático. ¿Quién me recuerda que le había dicho que era una especie exótica para la ecología de la restauración? Una especie introducida que no es de ese sitio. Sí, señorita, una especie introducida que no es de ese lugar, no es nativa de ese lugar, ¿sí? Entonces, recuerden que también se conoce también como especie exótica, esas especies como muy llamativas a la vista, ¿cierto? Pero esto ya es como un término muy coloquial, ¿cierto? Una especie muy llamativa que tiene coloraciones, tiene patrones comportamentales muy llamativos a la vista del ojo humano, ¿sí? Tal es el caso como, no sé, el pavo real, ¿cierto? Se le considera como exótica, pero es que es muy bella, muy llamativa cuando abre su cola,
se convierte prácticamente como en un abanico muy grande, ¿sí? Y pues en ese caso, cuando sucede esta respuesta tipo umbral, las que van a morir son esas especies exóticas, ¿sí? Que ha pasado tiempo en el cual pues llegaron, ya se establecieron estas especies, empezaron a crecer poblacionalmente y ya hubo un punto en el ecosistema en que no puede soportar tantos individuos de la misma especie o que ya no hay recursos o que estos individuos ocasionaron que se cambie cierto patrón de, cierta estabilidad del agua, en la cual pues ya empiezan a morir a gran cantidad, ¿sí? Entonces por eso acá les menciono que esa población ha crecido durante varios años y pues uno no se da cuenta o los humanos no nos damos cuenta, donde vemos un lago sin problemas aparentes, como lo hice acá, no le pasa nada, está estable, a pesar de que se está contaminando no está sucediendo nada, pero pues llega un momento en que ya se pasa ese umbral, ocurre una respuesta de tipo umbral y ahí está gran mortandad de especies de tipo exótico. Esto no quiere decir que únicamente sean las especies exóticas. Puede cambiar cierta variable del ecosistema donde también se vean afectadas las especies nativas. Ausencia de recursos, daño de los recursos, deforestación, gran cantidad de contaminantes que no los ayuda, no los deja poder sobrevivir, ¿sí? Y eso es lo que llega a suceder cuando se cruzan estas respuestas de tipo umbral. Acá les digo, hasta que llega una cantidad suficiente como para que un día de calor, bueno, esto en ecosistemas acuáticos, cuando hay gran cantidad de individuos de ciertas especies exóticas y llega un día caluroso, ¿cierto? Recordemos que el calor lo que hace es que se pierda ese oxígeno, o sea, acabe con ese oxígeno disuelto en el agua, ¿cierto? Se va a reducir esa concentración de oxígeno más allá de cierto límite que soporta el cuerpo acuático, ¿sí? Y esto va a generar anoxia en los peces o en los organismos que dependen de este ecosistema acuático, ¿cierto? Por lo tanto, se va a ocasionar la muerte súbita en gran parte de población de especies, de peces, perdón. Entonces, en ese caso, si tenemos un ecosistema de tipo acuático, donde tenemos varias especies exóticas que lo están habitando, ¿cierto? Tenemos las poblaciones nativas que están en constante competencia con las especies exóticas, ¿sí? Y tenemos que sucede que, no sé, que se está aumentando o el cambio climático está causando que aumente la temperatura en nuestro planeta, pues va a causar que se disminuya la cantidad de oxígeno disuelto, ¿cierto? Y por lo tanto se disminuya la concentración de oxígeno, se origina en cierta situación de anoxia en el cuerpo, lo cual va a ocasionar una muerte súbita de peces, ¿sí? Eso en ecosistemas acuáticos. En ecosistemas terrestres, pues pueden suceder otro tipo de cosas, contaminación del aire, deforestación, no sé, hasta envenenamiento de los mismos ecosistemas, por ejemplo, este caso del glifosato, que lo están queriendo volver a imponer acá en Colombia y pues van a empezar a regar todos estos químicos, lo que hace es no solamente ese glifosato va a caer en los cultivos ilícitos, sino que seguramente va a caer en ecosistemas totalmente estables y lo que va a hacer es que va a envenenar a gran cantidad de organismos, ¿cierto? Entonces, en esos ejemplos o en esos casos, lo que sucede es que se pasa ese umbral de resistencia de los ecosistemas y lo que va a suceder es que se dé una respuesta tipo umbral donde haya una gran cantidad de mortandad de especies. Y pues acá tenemos como un ejemplo, ahí olvidé ponerles la bibliografía de donde saqué este artículo, pero yo creo que ustedes ya saben cuál es, o varios de ustedes me pusieron este artículo en el trabajo que me entregaron del mapa mental, ¿sí? Donde pues se les habla de modelos de estado y transiciones que se establecen en los ecosistemas que se pueden encontrar en una serie de estados alternativos de un ecosistema acuático, es decir, cuando suceden varias opciones dentro de un ecosistema acuático, ¿sí?
en estos ecosistemas, bueno, acá se habla de A y B, ¿cierto? Tenemos dos alternativas dentro de un mismo ecosistema, entre los que se pueden transitar o mantenerse si los regímenes de perturbación natural no son alterados. Es decir, tenemos estos ecosistemas, por decirlo así, y en estos ecosistemas hay disturbio, ¿cierto? Pero estos disturbios son de tipo natural. Recuerden que hablamos que los disturbios de tipo natural antes son benéficos para los ecosistemas porque ayuda a la regeneración del mismo, ¿cierto? Y al mantenimiento de biodiversidad. Y digamos que sucede que llegan ciertas actividades humanas que pueden causar ciertas perturbaciones o ciertos disturbios que van a degradar al sistema y lo van a dirigir hacia ciertos estados de cambio, ¿sí? O van a cambiar estos ecosistemas hacia los ecosistemas C y D, ¿sí? Entonces tenemos unos ecosistemas estables donde en un momento sucedió que hubo un disturbio ocasionado por el ser humano, ¿cierto? Lo que desencadenó que se formaran nuevos ecosistemas a partir de esos ecosistemas iniciales. Se formó el ecosistema C y se formó el ecosistema D. En estos ecosistemas ya se empieza a requerir de ciertas medidas de restauración, ¿cierto? Y en este caso se necesitan de medidas inmediatas, por decirlo así, para que se pueda regresar al sistema inicial, ¿sí? O a los estados deseables de ese ecosistema. Es decir, a partir de este punto podemos tomar ciertas medidas de restauración para volver a esto, ¿cierto? Para retomar, por lo menos generar ese ecosistema inicial que teníamos, o para por lo menos recuperar parte de estos ecosistemas, ¿sí? O recuperar ciertos servicios ecosistémicos que nos estaban dando. Y pues el ecosistema puede ser perturbado aún más. Resulta que en estos ecosistemas no se hizo nada, no se trabajó nada, no se restauró nada. Se siguen perturbando, siguen siendo afectados por disturbios de tipo no natural o por disturbios, disturbios humanos, perdón. Y pues en ese caso se puede causar que se crucen transiciones no lineales. En este caso, esas transiciones no lineales, es decir, un ecosistema tiene un desarrollo, digámoslo así, de tipo lineal, que va, digamos, en ese caso, en esa sucesión, ¿cierto? Que se va formando ese ecosistema, toman ciertas transiciones no lineales, cambia la transición del ecosistema, cambia la forma y la función del ecosistema, y se pueden dar ciertos umbrales, ¿cierto? Que están representados por líneas verticales. Bueno, grises en el diagrama, ¿cierto? Entonces se sigue alterando esos ecosistemas, se siguen dañando, hasta que ya no resisten más estos ecosistemas C y D y pasan ese umbral de resistencia y empiezan a presentar respuestas de tipo umbral, ¿sí? Y pues en este caso, al pasarse estas líneas, digámoslo así, ese umbral, se va a impedir que el sistema se recupere hacia estados menos degradados. Y ya cuando se repasa este umbral, va a ser muy difícil que el ecosistema E y el ecosistema F, por decirlo así, se pueda volver a restaurar y retomar por lo menos esto, o pues va a ser muy difícil volver a llegar a los ecosistemas tipo A y tipo B. ¿Sí? Y entonces, en algunos casos, pues va a ser posible que se recuperen algunas, por lo menos algunas cuantas funciones o parte de la estructura de este ecosistema, que en este caso va a ser el ecosistema tipo E. Pronto puede que se recupere cierta función, cierta parte del ecosistema, cierto servicio ecosistémico, ¿cierto? Pero va a ser muy difícil volver a esto, ¿sí? Y acá, como les dice, en otros ecosistemas el daño va a ser completamente irreversible, donde se sigue perturbando el ecosistema, se sigue dañando, hasta tal punto que ya se convierte en un ecosistema tipo F y tipo G, ¿cierto? Donde pues ya básicamente tenemos un ecosistema de tipo desértico, ¿cierto? Hablamos de la desertización de ecosistemas y todo este proceso que tiene que suceder, ¿cierto? Y ya perturbamos tanto estos ecosistemas que ya no se pueden devolver, ¿sí? Entonces,
lo que va a suceder es que bajo estas circunstancias en la ingeniería ambiental va a ser la que va a poder controlar este tipo de casos, ¿sí? Y pues esto es una expectativa pobre o poco realista, ¿cierto? Al menos los daños más severos vienen a ser los contaminantes de tipo tóxico, ¿cierto? Que de pronto uno piensa, bueno, acá algo los ingenieros ambientales pueden entrar a hacer algo, ¿cierto? Pueden hacer algo para fomentar la recuperación del ecosistema, pero lo que pasa es que cuando ya se pasa este umbral va a ser muy difícil recuperarlo, o si se recupera algo va a tomar mucho tiempo, mucho dinero, ¿sí? Y por lo menos acá en Colombia, como les digo, somos cortoplacistas, queremos todo para allá y no queremos invertir dinero, ni tiempo ni dinero en proyectos de largo plazo, ¿sí? Entonces, por eso se les habla que desde la ingeniería ambiental va a ser una expectativa un poco pobre, si no se piensa en inversión ni en tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo ideal que se debería hacer en ecología de la restauración con ecosistemas ya muy degradados es actuar antes de que suceda antes de que se cruce este umbral, ¿sí? Acá, como les dice, acá todavía se puede rehabilitar, se puede restaurar los ecosistemas, acá se pueden rehabilitar ecosistemas, pero acá, cuando se pasa este umbral, no se pueden rehabilitar ni restaurar ecosistemas, sino lo que se va a hacer es una recuperación de ciertas funciones, atributos, estructuras del mismo ecosistema, pero ya no se va a poder volver a este estado inicial. Tendrán que pasar cientos y miles de años, seguramente, para que estos ecosistemas en algún momento lleguen a volver a hacer esto, ¿cierto? Mientras en una vida humana esto no va a suceder, tendrán que pasar muchas vidas humanas para que de esto se pase a esto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, una persona que trabaje toda su vida en un ecosistema totalmente degradado no lo va a poder ver completamente restaurado o por lo menos funcional, ¿sí? Entonces, en ese caso es lo que les quería dar a entender. ¿Qué sucede cuando se pasan esos umbrales o cuando ya suceden u ocurren esas respuestas tipo umbral? Claro está que en algunos momentos los ecosistemas siguen siendo productivos, ¿sí? Digamos, este ecosistema tipo E sigue siendo productivo, pero esa productividad que se da acá no va a ser la misma la que se dio acá, ¿sí? Acá seguramente era mayor, mejor dicho, la producción tenía más calidad, no sé, los alimentos tenían más nutrientes, el suelo era más estable, había producción de buena calidad de agua, mientras que acá seguramente será menor producción de alimentos, menor calidad de los alimentos, hasta de menor tamaño, podríamos decir, y pues la calidad del agua hasta podrá ser muy, muy precaria, ¿sí? Esto es lo que quiero que me entiendan, qué es lo que sucede cuando se pasan esas respuestas tipo umbral. ¿Claro hasta el momento? ¿Alguna duda, inquietud? Bueno. Y pues para ello se requieren también tener cierta planeación de proyectos de manejo de ecosistemas, ¿sí? Para por lo menos poder recuperar o actuar antes de que sucedan esos umbrales dentro de los ecosistemas, y si es un ecosistema de interés para la humanidad o como se les conoce también ecosistemas estratégicos, pues se va a necesitar planear ciertos proyectos que nos ayuden a manejar ecosistemas y que por lo menos ayuden a conservar ciertos servicios ecosistémicos. Para ello, pues se van a requerir varias cosas, que pues primero va a ser que se consideren todos los factores ecológicos, económicos y sociales. ¿Quién me da un ejemplo de un factor ecológico, un ejemplo de un factor económico y un ejemplo de un factor social? Chicos, ya saben que si no participan, hago quiz y quiz oral. La coca, profe, la coca. La coca es tanto económica como ambiental como cultural. Sí, señor. ¿Por qué dirías que cultural? Porque, por ejemplo, en el caso del Bajo Putumayo, ya la gente se ha acostumbrado tanto a trabajar
en lo que es pues el cultivo y el procesamiento de la coca, Ujú. ya para muchas personas jóvenes, niños, es como un ítem de que eso es en lo que van a trabajar, que eso es lo que van a hacer. Entonces, como para nosotros puede ser el maíz o el frijol, para ellos es la coca, Mm, la siembra y la cosecha de ella. sí, vale, muy, muy buen ejemplo, ¿sí? Es un factor tanto ecológico como económico y como social, ¿sí? Depende la gente de esa economía que seguramente se ganará mucha plata, pienso yo, no sé si estoy mal. Profe, Dime. eso como decía Fajardo, ¿no? O sea, la economía, digámoslo así, en la parte baja, ¿sabes? La coca es muy evaluada, ¿sabes? O sea, la gente ya no siembra cosas, digamos, de frutales porque no, es muy poco lo económico. En cambio, si siembran de coca, pues están sacando el triple o el doble de su producción. Ujú. Se gana mucho más con la coca, supongo yo. Es más rentable, por decirlo así. Bueno, eso es lo que les entiendo, pero y sí, pues es un muy buen ejemplo, ¿cierto? Económico, se gana muchísimo dinero y pues el ganar muchísimo dinero va a implicar que la gente pues prefiera sembrar coca que sembrar frutales, como decía Daniel, ¿sí? Y pues ecológico porque se va a tener que tumbar ciertos ecosistemas o deforestar ciertos ecosistemas para poder implementar este tipo de cultivos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues cuando hay violencia de por medio, pues es hasta casi que imposible, ¿cierto? Intervenir estos ecosistemas. Pero pues ojalá, pensando en un ideal, ¿cierto? Donde se acaba la violencia y donde ya no, ya se puede pasar a intervenir estos lugares que ya han pasado por años y años de violencia y años de producción del narcotráfico, digámoslo así. En ese caso se empezaría por llegar a esos ecosistemas y tomar en cuenta o considerar todos esos daños ecológicos, esos factores económicos que le implican a la gente ganar más plata, ¿cierto? Y pues la misma sociedad cómo está educada, lo que nos decía Fernando. El hecho de que haya más plata a la producción de coca, ¿cierto? Que para la producción de, no sé, de naranja, pues en ese caso la gente se va a ir más para producir coca. O también lo otro, la gente muchas veces no quiere, pero pues la amenazan, ¿cierto? Le dicen a las personas, présteme esos niños que tiene ahí para ir a producir coca, ¿cierto? Y pues la gente, ¿qué hace? Pues si le digo que no, me los matan o me matan a mí, ¿cierto? Que es como lo más común que podría verse, ¿cierto? Pero bueno, en ese caso, en un lugar, pensando en un lugar ideal donde no haya violencia, se podrían empezar a valorar estos factores, ¿sí? También que se cuenten con esas herramientas técnicas apropiadas, es decir, que si yo quiero ir a restaurar ese ecosistema, no sé, de los cerros orientales, que yo les comentaba que está inundado de retamo espinoso y que el retamo espinoso es altamente pirófilo, es decir, que se activan sus semillas con el fuego, ¿cierto? Entonces, en este caso, por lo menos tendría uno que llegar con una de estas, ay, se me olvidó el nombre de estas máquinas que cogen y sacan tierra del suelo, ayúdenme, ¿cómo se llaman? Tienen como una cuchara grandísima. Las retroexcavadoras pueden Mm, ser. sí, señor, las retroexcavadoras. ¿Cierto? Uno tiene que por lo menos llegar para que por lo menos esa retroexcavadora ayude a sacar esas plantas. ¿Por qué? Porque esas plantas son muy difíciles de arrancar y son muy difíciles de cortar, ¿sí? Son muy, como les digo yo, muy membranos, muy fibrosas y por más, no sé, hachas, sierras que se tengan, va a ser muy difícil quitarlas. Lo primero es llegar por lo menos con esa máquina a sacar todo eso de ese suelo, ¿cierto? Eh, Tener, no sé, la gran cantidad, no sé, de palas, de herramientas que ayuden a sacar todas esas raíces y todas esas semillas, ¿sí? Y además de los lugares de los, digamos, de esas bolsas, de esos costales que sirvan como depósito, ¿cierto? Que lo ideal es que fueran de una, ¿cómo les digo yo? De un material no costal, sino un material que sea más resistente, ¿sí? Y que pues
ayude a eliminar este tipo de plántulas, de plantas y de semillas, ¿sí? Y además que se cuente con la capacidad para desarrollarlas, la capacidad tanto humana como intelectual, como económica, ¿cierto? Para poder desarrollar estos ecosistemas. Económica, pues, por ejemplo, tenemos un proyecto para desarrollar 5 años y necesitamos plata para pagar toda la gente que nos va a trabajar en estos 5 años, pagar las máquinas, pagar la tecnología y todo el talento humano, por decirlo así. Necesitamos, no sé, biólogos, zoólogos, botánicos que nos ayuden a saber cómo era este ecosistema anteriormente, plantar plantas, valga la redundancia, que sean propias del ecosistema y no que vengamos y traigamos otra planta, ¿cierto? Mano de obra, personas, no sé, cercanas al lugar que necesiten trabajar y que necesiten, que estén en la capacidad y en la disposición de trabajar para generar la restauración de este ecosistema. Muchas veces hasta no se tiene la plata suficiente, lo que toca es buscar gente voluntaria que ayude a la restauración de ecosistemas. Y pues, como lo dicen ustedes con el ejemplo de la coca, ¿cierto? La gente pues va a preferir irse a un trabajo pago que a un trabajo por voluntariado. Muchas veces lo que se hace es certificar la experiencia, porque las personas a veces hacen estos voluntariados por experiencia, ¿cierto? Que tengan experiencia, ustedes como ingenieros ambientales, les serviría mucho tener experiencia en restauración de ecosistemas. Le toca a uno irse a regalar unos cuantos meses, ¿cierto? Para por lo menos tener la experiencia, ¿sí? Pero bueno, eso es lo importante que se debe tener en cuenta para desarrollar estos procesos, ¿sí? El manejo adecuado requiere que primero se defina el uso y la intensidad a la que se va a someter el ecosistema que se pretende manejar, ¿sí? En este caso, ¿qué uso le vamos a dar a ese ecosistema? ¿Lo queremos volver a restaurar a su estado inicial para recuperar ciertos servicios ecosistémicos o lo queremos restaurar a tal punto que por lo menos, no sé, la población humana que esté cerca, aledaña, pueda usarlo para, no sé, sus procesos de cultivos, sus procesos económicos, que lo puedan usar de una manera sostenible, sin degradar mucho el ecosistema y que puedan tener ciertas ganancias económicas, ¿cierto? ¿Qué uso? O si se le va a dar un uso turístico, se le va a dar un uso, no sé, se va a implementar una reserva natural, ¿sí? Se debe definir qué uso, ¿cierto? En ese caso, ustedes ya la mayoría de grupos me han definido, lo vamos a usar ay, me olvidé el nombre, para, bueno, cultivo orgánico, bueno, este tipo de cosas, ¿sí? Y pues la intensidad a la que se va a someter este ecosistema, ¿sí? Una cosa es llegar a hacer lo que yo les digo, llegar con estas retroexcavadoras, ¿sí? A quitar parte del suelo y a quitar todas estas plantas, ¿cierto? A llegar a un ecosistema que ya está desertizado, ¿cierto? Que tocará darle estructura al suelo, no sé, generar cierta capa orgánica, que toque sembrar ciertas plántulas para que le den estructura al suelo, ¿cierto? Entonces, ese uso o esa intensidad a la que se va a someter también va a depender de ese grado de degradación, bueno, valga la redundancia, de esa degradación más bien en la cual se encuentra ese ecosistema, ¿cierto? Más fácil va a ser restaurar un ecosistema que esté medianamente degradado a un ecosistema que esté totalmente degradado, ¿sí? Y pues es de gran importancia que se reconozcan algunos usos de este ecosistema que pueden ser incompatibles con las condiciones de perturbación del sitio, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, no sé, un ecosistema que proveía de agua a esa población humana aledaña a este ecosistema ya está completamente desertizado, ¿cierto? Y pues el proceso de restauración, obviamente uno en un proceso de restauración no puede llegar a formar agua, ¿cierto? El que se produzca agua es muy difícil y por lo tanto tendrá que ocurrir ciertas formaciones geográficas, geológicas del mismo lugar para que se produzca agua, ¿sí? Si ya se acabó con el cuerpo de agua y ya no produce agua, va a ser completamente imposible llegar a hacer este tipo de restauración, llegar a generar que este ecosistema me dé agua, ¿cierto? Lo que sí se puede hacer en ecosistemas acuáticos, por decirlo así, es que se recupere, se disminuya el grado de contaminación y que esa agua de alguna manera vuelva a ser potable.
¿sí? Chicos, nos queda menos de un minuto. Salgamos y volvamos a ingresar, porfa.